Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, según sea el lugar, el horario que nos estén sintonizando en este gran proyecto de evangelización. Hoy quiero agradecerles, queridos hermanos y hermanas, por todos aquellos que se han suscrito, por todos aquellos que al verlo le dan manita arriba y lo comparten. Pero necesitamos que le den más manitas arriba. Necesitamos que lo compartan más para que llegue a muchos hermanos y van a ver que ustedes en un futuro van a decir, yo fui iniciador de este gran proyecto de evangelio. Como es ya costumbre, todos los sábados iniciamos con esta lección de este gran proyecto llamado 100 lecciones para aprender a predicar. Estamos terminando esta primera parte sobre la predicación de Jesús. Hoy terminamos con el objetivo del querigma de Jesús y luego vamos a entrar en la segunda parte donde qué predicaban los apóstoles. Es maravilloso, ¿verdad? Pero antes de eso, en la próxima vamos a interrumpir tantito con preguntas y respuestas, ya que nos están haciendo algunas preguntas, creemos que es necesario darles contestaciones. Por ejemplo, me preguntan por medio de José Luis, por medio de Chely o a mí en lo personal, me preguntan si existe alguna técnica para utilizar el micrófono, porque algunos a veces lo escuchan muy bajito, otros lo escuchan muy fuerte o muy chillante. Vamos a verlo también esa parte. También nos han preguntado si vamos a tocar sobre cómo se estructura un tema. Claro que sí lo vamos a ver, hermanos. Y otra pregunta que nos han hecho llegar es si vamos a compartir algún material. Lo vamos a compartir, nada más que para eso lo estamos platicando aquí con Luis, que vamos a abrir un equipo de WhatsApp. Vamos a abrir un WhatsApp para que le podamos compartir de manera personal el material que podamos darle a ustedes. Eso va a ser de manera personal, cómo podérselos llegar dicho material, ya que por medio de esto pues, es bastante difícil. Bueno, ya entramos sobre lo que es el objetivo del querigma de Jesús. El objetivo principal es ofrecer gratuitamente la salvación. Ese es el objetivo principal del querigma de Jesús. La salvación, es decir, la salvación no se compra ni se gana por merecimiento propio, sino que es un regalo gratuito de parte del Padre. Por eso Jesús insiste que no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. La salvación tiene dos aspectos complementarios. Primero, la liberación del pecado. Segundo, tener una vida divina en nosotros. Bueno, vamos a tocar el primero, la liberación del pecado. La liberación del pecado vamos a tocar cuatro incisos. Es decir, en San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, cuando el ángel del Señor, bueno, como dice San Mateo, que tome a María por esposa, porque ella va a dar a luz a un hijo. Y tú le dice a José, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, primera parte, primer aspecto, la liberación del pecado. Esta liberación del pecado une cuatro elementos. Hizo A, la reconciliación. La liberación del pecado, entra uno en paz con Dios, entra uno en paz con los demás y entra uno en paz con uno mismo. Como ejemplo podemos mencionar a Zaqueo, a la samaritana. Por su misma situación de vida, estaba rota esa relación entre ellos y Dios. Por lo mismo,
También estaba rota esa relación con las otras personas y por ende por ellos mismos. Frecuentemente Jesús le dice a la gente, vete en paz. En la resurrección, lo primero que dice Jesús a los que se les aparece, les dice, les habla sobre la paz. La paz esté con ustedes. Luego el otro apartado, el B, es sobre la expiación. Es decir, ya fue pagado el precio completo de nuestro pecado. ¿Cuál era el precio del pecado que teníamos que pagar nosotros? Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Pues ya no faltó nada. Con la sangre de Cristo quedó saldado. Ya no pesa ninguna condenación sobre nosotros. No debemos nada a Dios Padre. Ya Cristo pagó. El apartado C es sobre la liberación del pecado, porque ahora ya pertenecemos a Dios. Jesús al pagar ese precio nos libera del pecado. El pecado entonces ya no tiene dominio sobre nosotros. Para todo el que cree en Jesús, ya no tiene dominio el pecado. La cuarta, que es la D, es la justificación. Justo. Dios justifica porque es fiel a su promesa de salvación. Nuestros pecados no solo ha sido purificado, sino muerto con Cristo en la cruz. Por lo tanto, ya no existe el pecado. Ya somos justos ante Jesús por la gracia de mismo Jesús. Segundo aspecto, tener una vida divina en nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Habla del Señor. Desde el inicio, entonces, Jesús mismo establece su programa pastoral. Su programa pastoral de Jesús lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19. ¿Cuál es ese programa pastoral? Anunciar el Evangelio a los pobres, es decir, a los que estén necesitados de salvación. Proclamar la liberación a los cautivos, una liberación interior, es decir, que te quita todo complejo, todo miedo, todo trauma, etcétera. Su su plan de Jesús es dar vista a los ciegos. ¿Qué es darle vista a los ciegos? Es darle, revelar el sentido de nuestra existencia, revelar el sentido de la vida. Dentro de su programa pastoral es dar a conocer, es conceder libertad a los oprimidos. Es decir, tener esa libertad, esa liberación de lo exterior, esa liberación de las estructuras injustas, esa libertad de esa vida en Cristo Jesús. En su programa pastoral también es inaugurar el año de gracia del Señor, es decir, que la salvación es gratuita, que es un don de Dios, que no se compra ni lo obtenemos por propios méritos. En ese plan
Ese proyecto de Jesús tiene que dar una respuesta al hombre. El hombre tiene que darle una respuesta a Jesús. La salvación es gratuita. Sin embargo, se necesita ser recibida, se necesita ser acogida. No es lo mismo recibida que acogida. Tú puedes recibir un producto, pero a lo mejor tú no estás de acuerdo. Pero cuando tú recibes a alguien de una forma admitida, entonces cambia el panorama porque tú lo acoges en libertad. Entonces Jesús espera y pide de las mujeres y de los hombres en su predicación de San Marcos capítulo 1 versículo 15, pide la fe y la conversión. Dice también en San Juan capítulo 6 versículo 29, la obra más importante del Padre en nosotros es que creamos en su enviado. Creer. Con Marta se compromete y le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Marta, la hermana de Lázaro, le dice, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Cuando le informan a Jesús, informan a Jairo que su hija estaba muerta, Jesús solamente afirma, cree y tu hija se salvará. Cree y tu hija se salvará. Es lo que pide Jesús a cambio de su gloria eterna. Cuando Cristo resucitado envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio, les advierte, el que crea y sea bautizado, se salvará. Lo que Jesús siempre espera cuando instaura el reino es una respuesta de fe. Esa respuesta de fe tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, en la mujer adúltera, le dice, vete y no peques más. En Saqueo, le dice, restituye a quien hiciste el mal. A Bartimeo lo sigue por el camino. A San Pedro lo ama más que todos. A María Magdalena da testimonio de su resurrección. Todas esas son manifestaciones de fe. En el pasaje de Nicodemo, res- eh, resume magistralmente nuestra actitud, nacer de nuevo, lo cual significa comenzar otra vez, pero esta vez gracias al poder del Espíritu Santo, viviendo las características del reino, sin ninguna deuda ni cadena, sino con libertad de ser hijos de Dios, es decir, nacer de nuevo. Cuando no se acepta ni se acoge la salvación, ¿cuándo? Perdón, es una interrogante. ¿Cuándo no se acepta ni se acoge la salvación gratuita? ¿Cuándo?
cuando tú decides que no. ¿Encontramos un ejemplo en las Sagradas Escrituras? Claro que sí encontramos. Ustedes han escuchado el pasaje de los Gerasenos, donde los puercos fue a darle los espíritus malignos. Los Gerasenos se molestaron mucho y les dijeron a Jesús: apártate de nosotros, apártate de nuestro territorio, no te queremos aquí. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Se fue, dice las Sagradas Escrituras, que se fue a la otra orilla y nunca más volvió a Gerasa. Y dice la palabra de Dios, y nunca más volvió a Gerasa. Solamente de esa manera no se acoge la salvación, cuando tú mismo no quieres que llegue a ti. Hay otra forma, ¿sí? En el pasaje del hombre rico, cuando se acerca a Jesús y le pregunta qué debo hacer para entrar al reino de los cielos, le dice, cumple los mandamientos. Él dice, todo eso ya lo he hecho, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús lo estaba invitando a seguirlo. Sin embargo, él no quiso acoger, él no quiso recibir la salvación gratuita. Él no quiso acoger a Jesús, que es la salvación. Y entonces el joven rico dio la media vuelta y siguió y se fue a vivir sus tristezas. Conclusión, este objetivo principal del querigma de Jesús es que para entrar al reino de los cielos se necesita primeramente nacer de nuevo. Segundo, arrepentirse y convertirse. Tercero, creer en la buena nueva, creer en Jesús, creer que Jesús es hijo de Dios, que era el verbo que estaba sentado a la derecha del Padre, pero que él decidió bajar a la tierra y establecer su reino. Creer que Él es la buena nueva, creer que Él es la buena noticia. Cuarto, hacerse como niño. ¿Cómo es hacerse como niño? Abandonarse en los brazos de los padres, que Él nos guíe en nuestra caminar, que Él nos guíe en nuestra forma de pensar, que Él nos guíe en esta misión que nos ha encomendado. Y la quinto requisito, hacerse pobre. Hacerse pobre no es otra cosa más que hacerse necesitado de Dios. Sin Dios no soy nada. Sin Dios no le encuentro sentido a la vida. Sin Dios no le encuentro sentido a mi vida matrimonial. Sin Dios no le encuentro sentido a mi vida de estudiante. Sin Dios no le encuentro sentido a mi vida de servicio en la parroquia, en la iglesia. Sin Dios no le encuentro sentido este proyecto de evangelización. Y no te olvides, esto es un mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Así es, queridos hermanos. Con esta parte terminamos la primera parte de lo que es el querigma de Jesús. Yo quiero recomendarte 2 tareitas. Mira, consíguete una libretita como esta y acá ve anotando ve anotando algunos, eh,
algunos pensamientos de algunos ilustres, ve anotando algunas analogías. Las analogías en el tiempo de nosotros es como las parábolas de Jesús. Ahora le llamamos analogías. Porque después cuando tú estés proclamando y ya tengas unas 10 analogías en tu mente, inmediatamente el Espíritu Santo te induce, te sopla, que es de esas analogías lo puedes hacer uso para compartir ese tema. En la próxima les voy a dar un pequeño ejemplo. Anota aquí algunas fechas históricas, como en qué tiempo, en qué año gobernó el rey David, el rey Salomón, cuándo cae el imperio, el cuándo cae cuándo es conquistados Israel por los asirios, por ejemplo, ¿no? Son fechas importantes y ya más o menos lo tienes aquí como tu acordeón. Cuando viene tu duda, vas a esto y recorres a esto. A eh, algunos pensamientos, por ejemplo, Sócrates, a mí lo tengo ya muy aquí en mi mente, donde dice Sócrates, una vida no reflexionada no vale la pena vivirla. Eso me sirve mucho cuando voy a dar algunos temas de formación. Y así hermanos, otra tareita que te quiero dejar, porque a veces piensan que ya estamos grandes y que ya no podemos memorizar. No es cierto. Lo que pasa es que lo dejamos de darle uso a la memoria, por eso ahora nos cuesta ya más memorizar algunas citas, algunas fechas, algunos nombres. Voy a decirte que empieces para algo provechoso, empieza memorizando eh, los libros de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Isaías, Jeremías, perdón, empiezas con el libro del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Pero hay una pedagogía que te va a ayudar mucho. Si nada más te sabes dos, no repitas 10, nada más dos. Génesis, Éxodo. Cuando ya esté bien en tu mente, Génesis, Éxodo, entonces le aumentale uno más. Génesis, Éxodo, Levítico. Hasta que ya lo tengas bien dominado el 3, empiézale el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo. Y te vas a sorprender lo que Dios va a hacer, va a empezar a hacer con tu cerebro, con tu mente. Vas a darte cuenta que cómo estás memorizando más, porque Dios es rico en ánimos, pues, queridos hermanos, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y no se olviden, queridos hermanos, de darle manita arriba, suscribirse y compartirlos con nosotros. Y quiero terminar con esta oración. Estamos en el año de la Eucaristía, que dice, quédate con nosotros, Señor, para vivir la misión con gratitud y compromiso. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.